Es por ello que también quisiera traer a colación una definición sobre la corrupción que hace un teórico alemán que dice lo siguiente: la corrupción es una transacción entre actores del sector público y privado por medio de la cual ciertos bienes colectivos son ilegítimamente convertidos en retribuciones privadas. Es un hecho que la corrupción se ha trasladado al marco de lo público y de lo privado. Por ello, para función de este foro, vamos a remitirlo a la esfera de lo estatal, dado que es desde este espacio en donde se ha evidenciado muchas repercusiones para la debilidad institucional que actualmente vemos en nuestra vida en democracia. La corrupción impacta de tal forma que debilita las relaciones entre los individuos y los gobiernos de turno, pero también debilitan los sistemas políticos. Es por ello que hablar y hacer conciencia sobre la corrupción en nuestras instituciones de Estado y en el aparato estatal como tal es tan importante para poder reivindicar y repensar nuestra vida en democracia. Me permito presentar a nuestra primera ponente, quien nos contextualizará sobre el marco de las elecciones 2019, la doctora Claudia Hager. Brevemente presentaré algunos de sus logros. Es doctora en Ciencias Penales por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad San Carlos de Guatemala, con mención honorífica summa cum laude, magíster en Derechos Humanos por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Andívar, politóloga de esta escuela, la Escuela de Ciencia Política, docente universitaria de pregrado y posgrado en este campus central, oficial de proyectos de desarrollo en la cooperación internacional, miembro del proyecto de recuperación de la memoria histórica REMI, cuyo producto final fue el informe Guatemala Nunca Más. Cedo el tiempo de la palabra a la doctora. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias por cederme esta tarde este espacio aquí con ustedes. Es muy inspirador ver que se interesan en estos temas. Primero, es bien importante que ustedes estén interesados. Es bien importante que podamos analizar factores claves que van a determinar las actuales elecciones. Perdón. Aquí está. Ahorita estas elecciones las estamos estrenando algunas reformas a la ley electoral y de partidos políticos que hizo el Congreso de la República de Guatemala, y tal vez lo más relevante actualmente para mostrar es de que por primera vez se está buscando dar de manera equitativa una distribución de espacio publicitario, pero esto se ha visto cuestionado por distintos medios porque lo ven como una limitación al derecho de emisión de pensamiento y libertad de expresión. Los partidos políticos antes podían hacer la pauta en cualquier medio y tenían algún límite, pero era muy fácilmente evadible y las multas eran irrisorias. Ahorita, en estas nuevas elecciones, los partidos han enfrentado muchos cuestionamientos de cómo tienen ellos que usar los medios publicitarios. Se les está dando solo 6 vallas a nivel nacional. Entonces, ha sido algo muy interesante de ver cómo lo están pasando los partidos después de que antes eran uno de los que se imponían, ¿verdad? Entonces, ahorita si ven, hay muy poca propaganda, especialmente en los medios de comunicación masivos, pero estamos viendo ahora el uso de los arriates y de pósters. Luego estamos viendo que existe un control a las finanzas de los partidos políticos, pero no solo a ellos, también a los financistas. Ahora los financistas tienen que irse a registrar al Tribunal Supremo Electoral y tienen que tener libros por aporte en especie o aporte financiero, y aparte también tienen que tenerlo los partidos políticos. Las elecciones, en las reformas anteriores hubo un cambio bien interesante, que es la sanción al transfugismo. Sin embargo, este año hemos estado viendo
que hay algunos tránsfugas que sí han sido inscritos y otros no. El criterio ha sido que unos renunciaron a un partido político efectivamente y otros no. Entonces los que no han renunciado, el criterio del tribunal ha sido bien ambiguo, bien raro, porque estamos entrando con nuevas elecciones, pero tenemos algunos tránsfugas que sí están entrando dentro de las nuevas elecciones. Algo que es importante y que quisiera resaltar, de acuerdo a mundochapin.com, ahorita tenemos una brecha de desilusión. Tenemos casi un tercio de la población sin haberse empadronado. Y si se dan cuenta, los jóvenes son los que menos se han empadronado, a pesar que son la mayoría del país. De acuerdo a estimaciones, esto nos lo irá a confirmar los resultados de análisis del censo para agosto, primero de este año. Se estima que el 70% de la población guatemalteca es menor de 35 años. O sea, Guatemala tiene una pirámide poblacional bastante joven. Sin embargo, jóvenes nos están dejando a los adultos decidir por ustedes. Ojo con eso. Luego, siguiente, por favor. También es importante entender el marco de nuestro país. Lamentablemente, debido a que el censo no se ha hecho con la periodicidad debida, no tenemos un conocimiento profundo de las características del país. De acuerdo a estimaciones nuevamente hechas sobre el último censo realizado en el 2002, imagínense, hace más de 16 años, se puede estimar que los departamentos con mayor pobreza que vamos a encontrar son, primeramente, Alta Verapaz. Luego estaremos encontrando mucho lo que es Quiché, ¿verdad? Los colores más intensos son donde se encuentran las tasas más altas de pobreza y pobreza extrema. ¿Y por qué las elecciones son tan importantes? Siguiente, por favor. Yo quisiera aquí que ustedes presten atención al mapa. Este es el mapa de los distritos electorales. Y allí les puse el número de empadronados que hay actualmente que vamos a votar en las elecciones del 2019. Y por favor no se les vaya a ocurrir no ir a votar, porque estamos dejando en manos de alguien más nuestra decisión. Pero si ustedes se dan cuenta, tal vez el distrito con menor número de población es el de Petén, ¿verdad? Que solo tiene 277.608 habitantes. El distrito que tiene un mayor número es el departamento de Guatemala, con 1.800.000, casi 75.000 de empadronados. Pero luego, si nos concentráramos, y no sé cuántos, este es el curso de ciencia política, ¿cuántos hay de ciencia política? Más bien en este, que levante la mano acá, poquitos. Pero también dense cuenta que nosotros como cientistas sociales tenemos que ver que el mayor peso del voto se va a concentrar en lo que es el occidente del país, tanto el norte como el suroccidente y el departamento de Guatemala. Con eso que se concentren los candidatos en las próximas elecciones, ahorita hacer campaña, pueden obtener la mayoría. Hasta el periodo previo a Álvaro Colón, la elección a la presidencia la definía el departamento de Guatemala. Con Álvaro Colón fue la sorpresa, fue el interior el que se volcó a votar, y es ahí donde empieza a verse la estrategia de descentralizar el tema de la campaña política. Ahorita, tratando de ser maquiavélica, y Maquiavelo no era malo, no es malo, no es bueno, simplemente es un estratega. Y tratando de ser maquiavélica, si
si yo estoy corriendo elecciones y tengo los recursos, yo me concentro en el nor y suroccidente del país y en la ciudad de Guatemala, dependiendo si tengo antivoto o no, ¿verdad? Porque sabemos que algunos de nuestros candidatos tienen antivoto en el área urbana. Entonces ellos, uno, al tener esta información, puede hacer su estrategia de campaña para poder votar. Sin embargo, es terrible ver que al final el occidente es donde hay menor inversión pública, a pesar que tenemos altos índices de densidad demográfica en esta zona. Y es por eso que no nos extrañe generalmente, generalmente podemos descalificar a la gente que vende su voto por un regalo, pero este es el único momento que los votantes del occidente pueden obtener realmente algo de los candidatos. Luego llegan los candidatos y lo que suelen hacer es darle a sus afiliados, ¿verdad? A través, puede ser de, pónganse el bono, puede ser a través de paquetes sociales, ¿verdad? Que los distribuye el Ministerio de Desarrollo. A eso le llamamos impuesto reversible. O sea, se da, nosotros pagamos, pero se redistribuye en la población con menores ingresos. Pero dense cuenta, y yo solo aquí les quise poner dos porcentajes. El 36.27% de los votantes están concentrados en el occidente del país. En el distrito central, en el distrito de Guatemala es el 23%. Y ahí tenemos casi el 60% de los votos. Entonces, eso ayuda al momento de hacer una estrategia de campaña electoral. Siguiente, por favor. Pero, lamentablemente, después de que usamos a la gente para pedir, no usamos, perdón, pero los partidos políticos suelen llegar y ofrecerle a la gente el voto, a pedirle el voto, a ofrecerle el cielo y todo. Podemos ver de aquí, por ejemplo, uno de los más recientes informes de desarrollo humano presentados por el Programa de Naciones Unidas, de que, no obstante, tenemos una alta población indígena, está ubicada en las zonas de pobreza baja y baja extrema. O sea, hay incluso un estado, a pesar que hablamos de que no hay racismo, hay un racismo estructural, estatal, porque a pesar que usamos ese voto, no lo usamos en una inversión nuevamente. Y esto nos llevaría, bueno, la siguiente, que creo que moví la diapositiva, sí. Esto nos lleva a que ante la ausencia, primero, no solo de inversión, sino también podríamos hacer un mapeo de la presencia de las instituciones públicas. Hay un abandono terrible y una falta de presencia del Estado, especialmente en el altiplano y en el norte del país, especialmente en las zonas indígenas. Y ante esa ausencia del Estado se establecen claras rutas de paso de narcotráfico, de economía ilícita. Es la ruta de la economía ilícita, donde incluso se da, si pudieran poner ahí sobreponer un mapa de la migración por las zonas ciegas, la migración ilegal, podrían ver que ese es el camino también de la migración en condiciones de no papeles. Yo creo que ahí en esa se me acabó, ¿tal? Ok, entonces es que estaba ahorita desarrollando un poco que es importante que nosotros veamos temas en la agenda política. Yo hice, por ejemplo, ahorita, más o menos, no sé si logran ver, un mapa, un cuadro de análisis de doble entrada. Este se los puedo compartir, es que estaba haciéndolo aquí, en este ratito ahí corriendo, pero con
mucho gusto se los comparto, donde me puse a pensar, bueno, ahorita que están viniendo las elecciones, pero también el tema aquí que estamos abordando es el tema de la corrupción. Primero es importante analizar, bueno, los puntos que yo les di hace un rato, tendríamos que analizar la pobreza versus la inversión pública. Y también tenemos que analizar todo el ciclo de la corrupción de manera integral. Porque no solo está el corruptor, el que se deja corromper. Para que haya un corruptor, un corruptor es el que corrompe, es el que tiene un interés, es el que busca un interés y va a querer para alcanzar sus fines y saltarse las leyes, buscar a un corrupto. Entonces, la corrupción tiene dos lados, el corrupto y el que corrompe. Y tenemos que tener claro también de que nosotros muchas veces podemos también ser parte de esa corrupción, sabiéndolo o sin saber. Por ejemplo, el tema de facturas. El tema, pónganse, ha sido un tema que la Universidad de San Carlos también ha tratado de abordar, es todo el tema de la economía informal dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se está usando un espacio público, sí, pero también se está haciendo el uso de recursos, agua, energía eléctrica, la limpieza, y eso ¿quién lo paga? Decimos no, que no paguen, porque alguna vez yo estuve aquí dentro de la universidad siendo estudiante y se trató de desalojar a los vendedores y el estudiantado salió a defender y está bien. El problema es que quien nos está pagando la Universidad de San Carlos de Guatemala también es el pueblo, que no tiene acceso a estos lugares ni para vender ni para estudiar. Es el campesino, la campesina, es el indígena, que al que no tiene el acceso a servicios públicos. Cuando vamos y nos dicen quiere factura, a mí me lo viven diciendo. Y yo digo, ay, tengo que esperar, estoy cansada. Y digo, no. Pero luego, ¿dónde se queda ese IVA? ¿O dónde se queda el impuesto de la gasolina? Porque ahí tenemos el IVA y el impuesto de la gasolina. No nos gusta pagar impuestos porque decimos, se lo roban. Pero igual se está quedando en algún lugar. Pero ¿es nuestra responsabilidad o no? Entonces, lo importante para mí es que pensemos en cuáles son los temas de la agenda, porque nosotros pedimos educación gratuita, pedimos, por ejemplo, yo aquí en la Escuela de Ciencia Política, soy docente aquí en la escuela, miren, ¿qué diera porque pudiéramos tener puntos de red y, por ejemplo, dar clase magistral es cansado y a ustedes los cansa también? Pero hemos ideado algunas veces en otras universidades donde hay internet, se usa por ejemplo el Kahoot, que es una herramienta para votar. A raíz de escenarios la gente vota y se genera la discusión. Entonces hay cuestiones que podríamos tener acceso, pero no porque no tenemos el suficiente presupuesto. O también no hay como un análisis de la carga administrativa versus la inversión que se hace con nuestro presupuesto. Entonces hay que analizar cuáles son nuestros temas. Y muy brevemente para terminar, yo solo les diría, como politólogos, como relacionistas internacionales, como sociólogos, debemos pensar en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, regional, pensando en mi caso, regional, distritos de Guatemala, o si, y internacionalistas ya pueden hablar de la región centroamericana. Pensaría en el ámbito local, que es lo municipal, lo comunitario y específico.
En el ámbito económico, generalmente, tenemos que pensar más allá de lo inmediato. Todos estamos pensando en que necesitamos empleos, generación de empleos. Sin embargo, ahorita la mayor fuente que genera empleos es la informalidad. Entonces ahorita se está viendo de que se formalice a esa informalidad, pero no estamos viendo de exonerar de impuestos, de quitarle la exoneración de impuestos a las grandes empresas, porque eso es lo que los permite competir a ellos, porque se exoneran impuestos, no pagan, mientras que el pequeño contribuyente termina afectado. Pónganse el caso de Honduras, es terrible. Todo lo que es McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Dunkin' Donuts, ustedes van a ver todos los restaurantes gringos allí, porque no pagan nada de impuestos y traen sus productos y sus vasos, sus pajillas de Estados Unidos y no pagan impuestos. Y solo contratan a la gente en condiciones de miseria, y eso pone en condiciones de desventaja a los restaurantes locales que tienen que competir con eso. Y voy terminando y yo les comparto esto, y si tenemos dudas podemos abordarlo en el resto de la discusión. Muchas gracias a la intervención de la doctora Claudia Ágreda. A continuación tenemos la intervención de nuestro invitado especial, el comisionado Iván Velázquez Gómez. Antes de ello, voy a hacer una breve descripción de sus logros académicos y profesionales. Es abogado graduado de la Universidad de Antioquia, Medellín. Obtuvo el Premio Mundial en Derechos Humanos, otorgado por la International Bar Association en el año 2011. Fue galardonado por su compromiso con la lucha contra la corrupción y respeto de derechos fundamentales, otorgado por la Asociación de Jueces Alemanes. Premio Nobel Alternativo por exponer el abuso de poder y enjuiciar la corrupción, otorgado por la Fundación Livelihood Award. Galardonado por sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción, otorgado por la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos. Asimismo, fue procurador departamental de Antioquia durante los años de 1991 a 1994. Fue magistrado auxiliar en el Consejo de Estado en el año 1996. Fue director regional de Fiscalías en Medellín, magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia en el año 2000 y comisionado en la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, Sicilia, siendo secretario general adjunto de la Organización de las Naciones Unidas y trabajando junto a la entonces fiscal general Thelma Aldana. El caso más sonado durante la gestión fue el denominado La Línea, una red de corrupción aduanera que involucra a miembros del actual gobierno, del entonces gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Valdebenito. Es un hecho que la corrupción ha sido instalada en la cultura política del país y por tanto dejo el uso de la palabra al comisionado Iván Velázquez. ¿Me escucho? Solicitamos mantener orden y silencio en la sala. Muchas gracias. No, ¿me escuchan? Pero yo no escucho.
Bueno, muy buenas tardes. Gracias por esta oportunidad de dirigirme a ustedes en momentos en que atraviesa el país por situaciones tan complicadas. Y querría indicarles que hay momentos de profundo pesimismo en la vida de los pueblos, tal como ocurre en la vida de las personas. Pareciera entonces que no hubiese un horizonte, que estamos condenados al fracaso, que la lucha por la dignidad humana, por la vida digna, no tiene sentido, que los poderosos mantendrán eternamente sus privilegios. Ese sentimiento de derrota, esa sensación de impotencia, esa amargura que se va apoderando del espíritu porque nos creemos vencidos, es precisamente el lugar donde nos quieren ubicar los dueños del poder, los que han capturado la democracia, los que creen que el Estado no es una forma de organización para el bien común, la paz y la prosperidad de los pueblos, sino un instrumento para satisfacer sus intereses egoístas, perpetuar su poder y acrecentar sus riquezas. Y nos quieren allí, porque la frustración y la impotencia dan paso prontamente a la resignación. Y la resignación a la quietud, a la falta de acción, a la sumisión, a la aceptación de una realidad adversa como la única realidad posible. Claro que también, cuando nos resistimos a sumirnos en el abatimiento, recurre a la táctica del miedo, de la intimidación o de la represión abierta. Y pareciera que hoy nos encontramos así, entre la desesperanza y el temor, creyendo algunos que el pasado reciente fue una ilusión, que no hay nada que hacer, que la reacción de quienes siempre se han sentido intocables acabó definitivamente con cualquier posibilidad de continuar en el proceso de construcción de un Estado para todos, que promueva la dignidad humana y permita la amplia y libre participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, que por su propia definición deben ser temas que interesen a todos. Quieren que nos sintamos así, impotentes y tristes, para que abandonemos la idea de que un nuevo país sí es posible, para que claudiquemos. Por eso, me disculparán los jóvenes de la UPUSAC, mi querida Universidad Pública de Guatemala, pero me apartaré del tema previsto para mi intervención en esta tarde, porque creo que para continuar la lucha es necesario derrotar el pesimismo a pesar de las tormentas, de los nubarrones negros. Yo, que me he declarado militante del optimismo histórico, prefiero invocar hoy a los hombres y mujeres de América Latina que se han visto siempre excluidos, no solo de la posibilidad de decidir sobre su destino, sino de los mínimos derechos a vivir con dignidad. Pero quiero contar solo un fragmento de la historia, desde la vida de un pueblo que en 1996 logró superar el conflicto armado y le apostó a la esperanza
de un futuro de armonía, paz y prosperidad. Muchas promesas, sin embargo, fueron incumplidas y la era democrática tampoco permitió que se ampliaran las posibilidades de participación ciudadana. Empecé a conocer ese pueblo hace poco más de 5 años, cuando fui designado comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, una institución que, como bien saben, tiene entre sus objetivos apoyar a la Fiscalía General en la investigación, persecución y desarticulación de las redes criminales que han capturado al Estado. En el año 2014 iniciamos un proyecto de investigación integral y profunda de lo que constituía, como pudimos demostrarlo después, un partido político conformado como organización criminal que, al hacerse gobierno, tomó a la administración pública como botín y se apropió política y económicamente de todos los espacios del Ejecutivo. Los programas sociales del gobierno fueron pretexto para hartarse a manos llenas. Las obras públicas, los puertos, la administración tributaria, los recursos de la Policía Nacional Civil, las arcas del Ejército, los programas de seguridad ciudadana, la salud, la compra de medicamentos, la construcción de hospitales, el registro de la propiedad y el registro de las personas, la educación, la vivienda, el servicio civil y los cargos públicos, todo fue objeto de negociación y fuente de lucro, de enriquecimiento fácil e ilimitado para unas personas que humillaron a un pueblo, que reúne todas las carencias materiales y toda la abundancia espiritual cultivada por siglos. Nada satisfacía su voracidad y sus ansias de poder político y económico. Entonces, para asegurarse impunidad, escogieron sus magistrados y jueces, inhalaron sus anchas en el mar de la corrupción judicial y, para garantizar un legislativo dócil, compartieron riquezas, pagaron por la aprobación de leyes y subvencionaron políticos dóciles y cómplices. Un año después, en el 2015, las investigaciones empezaron a salir a la luz y a los hechos del presente fue agregándose la evidencia de los hechos del pasado, que permitieron asegurar que la corrupción no era un fenómeno coyuntural por el ascenso de un determinado partido al poder, sino que se trataba de un mal sistémico, de un determinado modo de ser del poder, para decirlo eufemísticamente, que tenía el Estado a su servicio. Un régimen corrupto, cleptócrata, autócrata, excluyente, discriminador, integrado por castas económicas, militares y políticas, en constante retroalimentación, con mecanismos de impunidad que incluyen un diseño del sistema de justicia propicio para que funcione mal, deficitariamente, controlado por redes legales e ilegales que lo usufructúan. En poco más de 4 años, y para hacer referencia solo a las investigaciones que han sido presentadas por el Ministerio Público ante los jueces, la CICIG contribuyó a develar la corrupción del sistema penitenciario, que tuvo en uno de sus usuarios más poderosos y famosos, a quien instruía al gobierno quienes debían ocupar los altos cargos del sistema. Ahí están para la historia los correos cruzados entre el poderoso preso y el ministro de Gobernación apenas designado, con los nombres y hojas de vida de quienes efectivamente tuvieron la dirección central de las cárceles. Demostró que el sistema aduanero y tributario
estaba al servicio de los contrabandistas y de los evasores, propicio también al soborno y al tráfico de influencias para que los trámites se aceleraran, en lo que hasta diputados servían como gestores de la corrupción. Un presidente de la República y su vicepresidenta, dos superintendentes de administración tributaria, varios intendentes, decenas de funcionarios particulares se encuentran procesados. Y permanece a salvo un diputado que dilató por meses la acción de la justicia y que recientemente recibió de nuevo la protección de la Corte Suprema. Reveló que desde altas instancias del Estado se protegen redes criminales. Un presidente del Banco Central aceptó su responsabilidad y fue condenado por favorecer una organización de lavado de dinero que a la vez financiaba a políticos. Puso en evidencia que para la adjudicación de obras públicas y para el pago de los contratos, los empresarios se coludieron con los funcionarios públicos y conformaron redes que impedían entrar a contratistas honestos a la libre competencia que una licitación supone. Varios fueron los funcionarios procesados y más de una docena de empresarios han aceptado su responsabilidad y han sido condenados. Y también todo este trabajo anterior demostró que las leyes de empréstitos eran negociadas por contratistas, diputados y otros políticos, sin importar si la entidad prestamista era una multilateral global o regional, o incluso simplemente una entidad bancaria. Sacó a la luz grandes redes de empresas ficticias conformadas para lavar el dinero de la corrupción, y a los abogados que participaron en el diseño y funcionamiento de esas redes. Miró al Congreso de la República y descubrió que no solo era práctica usual que muchos diputados vendieran su independencia, sino que también recibían dinero por aprobar las leyes y además, para ajustar sus ingresos implícitos, tenían a su disposición plazas laborales ficticias cuyos salarios u honorarios quedaban en sus manos, eran repartidos con los falsos trabajadores o consultores, o podían disponer de los empleados para su servicio personal, inclusive doméstico. Revisó el proceso de selección de magistrados del organismo judicial y encontró que la orden constitucional de escoger a los candidatos más capaces, idóneos y de reconocida honorabilidad era letra muerta, que los poderes económicos, políticos y criminales intervenían en ese proceso y que al final únicamente eran elegidos los ungidos por esos poderes legales e ilegales. Presentó casos de corrupción municipal en los que los recursos públicos que debían favorecer comunidades miserables eran apropiados por alcaldes, corporaciones municipales, contratistas y diputados. Pudo demostrar de qué manera los más importantes empresarios del país, su más elevada élite económica y social, pervertían la democracia entregando por debajo de la mesa cuantiosos recursos económicos a quienes habían escogido, antes de las elecciones obviamente, como próximo presidente de la República, como ellos mismos lo reconocieron públicamente, un día que decidieron, por primera vez en la historia de la impunidad, pedir perdón al pueblo de Guatemala. 35 millones de dólares obsequiados por el gobierno central a particulares en un solo caso de los varios relacionados con el transporte público. 30 millones de dólares pagados por una empresa española para comprar un contrato de puertos. Casi 20 millones de dólares
repartidos por una empresa brasileña para recibir un contrato de construcción de carreteras y el trato benévolo del ministro de Comunicaciones. Millones y millones por doquier en medio de una realidad aterradora que revela cifras de dolor. Casi el 50% de los niños menores de 5 años, entre ellos 8 de cada 10 niños indígenas, padecen desnutrición crónica. 4.240 niñas en 2017 fueron madres entre los 10 y los 14 años. El 92% de los que cultivan la tierra para apenas subsistir ocupan el 21.9% de la superficie, mientras el 2% de los productores agrícolas de exportación tiene el 65.4% de la tierra. Es así la más fértil. El 67% de la población general, 80% de la población indígena vive en la pobreza, 34% en la pobreza extrema, para no hablar de la salud, del empleo, de la vivienda, de la educación, del analfabetismo. Esta es la verdad que la CICIG ha contribuido a revelar en un estado al servicio de los poderosos de todos los pelambres y alejado del bien común, de los intereses de la población pobre y excluida que cada vez más abandona su patria en busca de posibilidades de subsistencia para ellos, los migrantes, y para sus familias que todavía permanecen en su país, quienes recibieron a título de remesas el pasado año más de 8.000 millones de dólares, y se espera que para este año superen los 10.000 millones de dólares. Siempre supimos que esta tarea monumental de recuperar al Estado capturado iba a generar reacciones de gran envergadura, porque el poder corrupto se resiste a morir y los poderosos han hecho esfuerzos de toda naturaleza para impedir que la ciudadanía siga transitando el camino que conducirá a la conquista de una vida digna para todos. Claro que son momentos difíciles los que hoy atraviesa el país, pero la lucha contra la impunidad del poder, la lucha contra la corrupción, la lucha por la construcción de un Estado democrático de derecho no se ha perdido. Este paréntesis que ahora vivimos es transitorio y ellos lo saben. Por eso siguen atacando ferozmente. La ciudadanía no puede claudicar. Tiene que unirse, recobrar la esperanza y trabajar sin descanso por conquistar ese nuevo país que alcanzó a vislumbrar en el 2015. Y como entonces, a la cabeza, con alegría y optimismo, deben marchar los estudiantes universitarios que están llamados a liderar este proceso de construcción de futuro, que ahora sí, con la experiencia acumulada en estos años, será irreversible. Muchas gracias. De forma muy especial agradecemos la intervención del comisionado Iván Velázquez y procederemos a nuestra tercera intervención. Presento ante ustedes al maestro Héctor Osvaldo Samayoa,
abogado y notario, magíster en Derecho Parlamentario y estudios finalizados en Maestría de Derecho Procesal Penal, diplomado en Protección de la Integridad de la Persona y Prohibición de la Tortura por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, docente universitario y defensor de derechos humanos. Sí, casi. Profesor de los cursos de Derecho Penal 1 y 2 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esta Casa de Estudios, profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Imparte cursos en Diplomado de Derecho Internacional, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Gestión Penitenciaria. Entre sus publicaciones se encuentra Elementos para el debate penitenciario en Guatemala, el Manual para Fiscales para la investigación y documentación eficaces de la tortura. Asimismo, el Manual para Jueces sobre construcción de idoneidad de la sanción para adolescentes en conflicto con la ley penal orientada a su socialización. También destacan sus publicaciones digitales en plaza pública. Dejo el uso de la palabra al maestro Héctor Osvaldo para que, en función de derechos humanos, nos explique el impacto de la corrupción en nuestra democracia. Bien, gracias, mucho gusto, comisionado. Muchas gracias por la invitación. Me parece sumamente importante que pueda darse estos procesos, que podamos seguir discutiendo, que podamos seguir profundizando desde estos espacios las necesidades que tenemos y los intereses que nos unen. Hay algunas verdades que el comisionado ha resaltado y que no podemos solapar y que no podemos ocultar. Y dentro de eso está que los derechos humanos, los derechos de cada uno de nosotros y los derechos de los pueblos son una ruta para construir el bien común. No son negociables los derechos humanos, no son negociables los derechos de los pueblos. Si queremos negociar con estos derechos, la historia nos va a condenar a vivir permanentemente en crisis como ahora la estamos viviendo y como la venimos viviendo desde hace muchos años. Tendría y debo referirme a la historia reciente del país como la imagen perfecta de cómo se ha construido el Estado de Guatemala. El Estado se ha construido más para los intereses de pocos y más aún para intereses de algunos. Hemos visualizado y estamos viviendo hoy la crisis en donde los cambios y la transformación siempre han sido relativas y siempre han sido solapadas. ¿Qué ha sido relativo? La construcción de la democracia. La democracia se ha construido a partir de programas políticos excluyentes, programas políticos que no incluyen a los derechos de todos y de todas, y programas que hoy, mediante un etiquetamiento ideológico, pretenden excluir la discusión. Hemos caído y hemos sido víctimas, incluso en la universidad, de querer desmarcarnos claramente de las ideologías que podamos profesar. Esto es una grave violación a nuestro derecho a la libertad de pensamiento, de opinión y de expresión. ¿Acaso no tenemos derecho de expresarnos como pensamos y de poder llevar a cabo nuestra vida conforme a nuestros pensamientos? ¿Por qué tendríamos que tener miedo a una ideología o a una forma de ver el mundo? Quizá no soy yo el que puedo contestar bien esto, pero estoy seguro que los pueblos indígenas lo podrían hacer. Cada vez que los pueblos indígenas promueven sus formas de ver el mundo, son criminalizados. Cada vez que los pueblos indígenas nos dicen, nos advierten circunstancias que deben ser desarrolladas para el bien común, son apresados. Las excusas son muchas: terrorismo, asociación ilícita, delitos que al final no pueden ser comprobados en un tribunal y son puestos en libertad, pero ya han dañado su liderazgo y han dañado sus luchas a partir de las defensas de su ideología y de su forma de ver. Quizá nosotros veamos los derechos sociales como la educación y la salud, pero ellos ven los derechos sociales como el derecho a respirar y que el aire circule libremente entre los bosques, y los bosques los están destruyendo un derecho social, el aire puro, el aire limpio, el aire para poder seguir viviendo. Y esto es
un proceso que viene de algo que son los monocultivos. Yo pensé que era un tema de ahora, hasta que leía a José Martí que decía: Guatemala debería de aprender a no vivir de monocultivos. Y lo dijo antes de la reforma liberal de 1871. Como entraba siempre en crisis el añil, entraba en crisis todo este tipo de cultivos, nos pasamos al café, luego abrimos la puerta al azúcar. Hoy la palma africana nos está matando, nuestros bosques, nuestra selva, y nos está destruyendo. Los pueblos nos lo están advirtiendo, no les estamos poniendo atención. ¿No es acaso eso violentar sus derechos? Ser un poco discriminadores y ser hondamente racistas al no admitir nuestro mestizaje como una de las formas de expresión. Me parece entonces que los pueblos indígenas han sido invisibles, pero también las mujeres, también las juventudes, y cuando tratan de reclamar sus derechos son muertas, son apresadas, son acalladas mediante políticas medievales o coloniales que promueven algunas religiones o que hacen algunas marchas para hacerlas cumplir sí o sí su rol social ya asignado. El proceso se ha hecho efectivo cuando capturaron a la Universidad de San Carlos y han creado más de 10 universidades privadas, que confunden lo académico con la mano de obra servil. Y a esta universidad le han puesto la etiqueta de una ideología, y eso ha asustado a las nuevas juventudes. Y estas nuevas juventudes que hoy han despertado frente a algo que la Comisión Internacional contra la Impunidad nos ha ayudado, que es descubrir ese sistema corrupto para esos intereses de pocos, hoy hay un miedo y hay una crisis terrible, porque los que piensan que son los estudiantes empiezan a y a construir un modelo diferente. Empiezan a decirle no a esos populismos baratos que ofrecen matar a más personas y encarcelar a más personas. Todavía nos hace falta. El otro día en el iglú apoyaban a alguien abruptamente que está señalado y que fue detenido en 1981 por secuestrar niños, por venderlos. Nos hace falta aprender historia en la universidad, pero no es tanta nuestra culpa como la culpa de los que mataron a nuestros profesores y que mataron a nuestros estudiantes sobresalientes que tenían el valor de expresarse y plantear las cosas como son. La corrupción encontró el espacio idóneo. Tiene la corrupción las herramientas del Estado para acallar, para matar, para apresar y para invisibilizar los derechos de nosotros. Y nos ha hecho creer que la democracia es un simple proceso de elección, donde ellos dicen la defensa de la alternatividad en el poder, pero no ha sido alternatividad del poder. Se dispersaron en tantos partidos, la derecha radical del país se dispersó en tantos partidos que solamente entre ellos han sido los electos. Sigue siendo la misma corriente de esos intereses, y parece ser que la capital sobre todo y los centros urbanos siguen confundidos votando por ellos. Rompieron el diálogo social a partir de esto, cooptaron la Academia Real como la de la Universidad de San Carlos y han utilizado los mecanismos ideales para cooptar el sistema de justicia. Tengo evidencia para decirlo, la CICIG me da sustento además para poder darles algunas muestras de algunos casos, como el caso del diputado Felipe Ramos. ¿Puede todo esto cambiarse? Yo creo que sí puede cambiarse, pero requiere de movimientos únicos nutridos desde la academia, movimientos sociales fuertes, sin egocentrismos por quién va a ocupar un puesto político, rompiendo ese modelo electoral y construyendo lo que la universidad sabe construir muy bien: utopías que nos señalen el camino a seguir y que poco a poco podamos ir construyendo. ¿No es acaso el derecho a vivir libre de corrupción un derecho humano? El derecho a la libertad de la corrupción es una forma de liberar a los pueblos actualmente. La corrupción nos esclaviza, la corrupción ha destruido nuestra democracia, destruye nuestros derechos y al mismo tiempo ha hecho que los modelos de explotación económica sean más efectivos para esos pocos intereses. ¿Se va a terminar? No se termina de la noche a la mañana. Es una lucha diaria, es una lucha a largo plazo.
Diría mi hija, es tu culpa si me quedo sin árboles, porque ahorita que podés defenderlos, no lo estarías haciendo. Cuando yo sea grande, ¿qué tengo que pelear yo? Es una responsabilidad histórica de las generaciones de ahora pensar en las generaciones del futuro. Vamos a tener una construcción real al futuro de que los que nos sobrevivan vivan libres de corrupción o deberán seguir esclavizados a la misma. Me parece que el derecho y la justicia han sido cooptados a favor de estos y nosotros no nos hemos dado cuenta de su importancia y no nos hemos dado cuenta de la lucha diaria que tenemos que hacer. Tenemos que abandonar entonces las ideas medievales y coloniales. Severo Martínez Peláez lo dijo y lo hemos dejado tirado y abandonado en el estudio. Tiene grandes propuestas. Nos dice cómo el colonialismo se impuso a lo ancestral, en un pueblo netamente ancestral, que tiene un estilo de vida que fue roto a manos llenas de sangre. Don Guzmán Bocler nos planteó cómo debemos entrarle a los eventos del mestizaje y reconocernos como una sola identidad, admitiendo nuestra diversidad de pueblos y las riquezas culturales. Hoy tenemos grandes estudiosas como Gladys Zul, que nos plantea los poderes coloniales y los poderes ancestrales rotos por el conflicto armado interno. Calculen ustedes que el modelo colonial le enseñó al modelo ancestral a que el castigo era mediante látigos y ahora le dicen castigo maya, que es un gran error. Este es conocer nuestro pueblo ancestral. Calculen ustedes que el conflicto armado mediante patrullas de autodefensa civil le enseñó a los pueblos a linchar como un mecanismo de terror, que ahora eso le quieren decir también que es derecho indígena. Estamos condenados a estar esclavizados porque no estamos rompiendo con los modelos impuestos y recuperando nuestras verdaderas identidades. Tenemos que abandonar los etiquetamientos ideológicos como demonios para nuestra libertad de pensamiento. No podemos seguir ocultando de qué forma pensamos, no importa cuál sea, tenemos que ser libres en ello. Mientras menos lo seamos, menos posibilidades tendremos de poder desarrollar propuestas reales y de concretar un diálogo social con un horizonte real. Adquirir el valor para cambiar, de ser distintos, es otro de los retos. No creo que la mayoría del pueblo de Guatemala tenga ese valor o lo esté visibilizando. ¿Por qué? Porque está pensando en cómo vivir diariamente. ¿Quién puede tener ese valor? El que construye academia, el que piensa distinto, el que no está hecho para repetir sistemas y modelos que no han funcionado, el estudiante universitario, el que no está confundido con la democracia, el que no puede estar confundido o distraído en falsas academias como las de algunas universidades que se han creado últimamente y que se han utilizado únicamente para obtener puestos políticos en un modelo de justicia. La democracia entonces no es solo votar, es defender el futuro a través de los derechos humanos, de la coherencia y de la interminable necesidad de proteger y recuperar nuestro medio ambiente, de recuperar la visibilidad de nuestros pueblos indígenas, de reorientar la economía, de salir de la esclavitud moderna como lo es la corrupción, porque esta esclavitud a la corrupción nos tiene empobrecidos, nos mata todos los días en nuestro sistema de salud, nos excluye de la educación y nos impide pensar libremente. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del maestro Héctor Osvaldo Samayor y en función de ir aterrizando el foro, vamos a dirigir algunas preguntas que se hicieron en nuestra página de Facebook y de Instagram, que van dirigidas a nuestro invitado especial, el comisionado Iván Velázquez, y a quien vamos a solicitar pueda responderlas en función de su profesión, de su carrera profesional y académica. La primera pregunta dice lo siguiente: ¿son las elecciones el único mecanismo mediante el cual la población pueda rechazar a la clase política corrupta o existen otros mecanismos? Esta pregunta acaba de ser extraordinariamente contestada por el profesor Samayor, a quien además le doy un saludo muy especial cuando decía precisamente que la democracia no es solo votar. Este es
y en espacios de voto una posibilidad en la representación que la ciudadanía da el poder del Estado, especialmente el poder ejecutivo, pero también el legislativo, de hacer los relevos de acuerdo con el sentir que de esa ciudadanía. Podrían recordar ustedes, inclusive, en las épocas de los militares, cuando había elecciones que eran elecciones dirigidas desde el poder controlado y con resultados ya previstos, poder. Y estábamos en un régimen, en un régimen militar. Yo creo que la construcción de está en un proceso mucho más amplio que el simple tema electoral. Y en esto tiene que ver con la posibilidad de participación ciudadana en los asuntos del Estado. Creo que en la medida en que haya un mayor interés y una mayor participación, no solo en la administración del Estado, no solo de lo burocrático, sino también, especialmente, en el examen, en el descubrimiento, en los aportes que se pueden hacer acerca del funcionamiento del Estado, es donde constituye verdaderamente la democracia. Y las elecciones, la expresión de capacidad de intervención ciudadana, en esto solo para representantes, pero me parece mucho más importante esta necesidad de participación en los asuntos públicos. Claro, naturalmente también las elecciones son muy importantes. No es que ocupen un papel secundario, porque se vive este proceso en el que tienen especialmente los ciudadanos guatemaltecos la capacidad, la posibilidad de airear el Congreso, de elegir diputados que verdaderamente representen intereses generales, intereses cortos, y que con esa remoción en el Congreso se pueda empezar un proceso de transformación en las muy varias, dispensables reformas que adoptarse en el país para que el Estado de Derecho sea verdaderamente social y democrático. Muchas gracias por la respuesta. Procederemos a una pregunta más dirigida hacia el comisionado. En virtud de que el año 2015 fungió como un hito para la historia del país, especialmente como un referente para la lucha contra la corrupción. Es por eso que la pregunta dice lo siguiente: ¿considera que a raíz de los sucesos acontecidos en el 2015 hasta ahora ha disminuido la captura del Estado? No, creo que en realidad no ha disminuido. Este es un tema de mucha profundidad. El proceso que se ha venido adelantando desde el 2015 ha podido llegar ya casi de esa captura a justo influencia, pero no ha logrado todavía recuperar el Estado. Es
que es la situación en la que se encuentra el país, porque el Estado no tiene captura. Es por lo que es posible que se haya producido con éxito, que yo aspiro a que sea historia, esta reacción, quienes han unido al Estado en unión con los puntos y con todos los que pretenden tener la impunidad en su beneficio. Entonces lo que se ha siempre es un proceso de identificación de sectores del Estado en los que ha habido, como lo exponía en mi discurso anterior, en el que se ha venido identificando de qué manera el Estado en todos los niveles ha sido apto, pero sin que todavía se haya intentado establecer un proceso de recuperación del Estado para el bienestar ciudadano. Por ejemplo, en uno de los aspectos sobre el que la DICIT propondrá próximamente un proyecto, el tema del servicio civil, que planteaba la exposición acerca de las plazas altas, es uno de los aspectos, porque también es adicionalmente la utilización de la justicia como un mecanismo de conducción en el pago de bloques políticos o de financiamiento. Y a pesar de que esa posición del país, por razón, tiene una ley de servicio civil de hace más de 50 años que ha permitido, como se viene desarrollando actualmente, la burla en la contratación de la burocracia del Estado para dirigirla hacia contratos de prestación de servicios, los 029 formas, obedecen más a criterios burocráticos políticos que a criterios de necesidad del servicio. Este proceso de identificación de determinados sectores, en el que se incluye también el funcionario legislativo y el organismo judicial, es un proceso que se está construyendo bien que no puede el país. Es en el que desde la academia, como bien lo planteaba Osvaldo, desde la academia tiene que hacerse no solo la revisión profunda del funcionamiento del Estado, sino las propuestas para esta información y la acción para lograr generar las funciones suficientes para que esas reformas sean efectivamente adoptadas en el país. Muchas gracias. Ofrecemos unas disculpas por la interferencia que se presenta en la videollamada. Lamentablemente se debe a condiciones climáticas por fuertes lluvias. En esos momentos, para dinamismo del foro y tomando en cuenta las preguntas vertidas por el público, dirigiremos algunas a nuestros ponentes, la doctora Claudia y al maestro Osvaldo. En función, como hemos visto ya, que el proceso electoral 2019 figura quizás como un momento esperanzador para los y las electores, pero ¿cuál es el papel que jugamos como electores en este proceso? ¿Qué papel jugamos en la lucha contra la corrupción también? Es decir, para promover nuestra digna vida en democracia, ¿qué podemos hacer?
Quien quiera responderla en estos momentos puede hacer uso de la palabra. Bueno, creo que jugamos un papel sumamente importante a 22 años de haberse firmado los acuerdos de paz. De hecho, los acuerdos de paz hoy los candidatos políticos lo hablan como algo del pasado, algo olvidado. De hecho, hay diputados que se asombran cuando se enteran de que existe una ley marco en los acuerdos de paz que dice que hay una implementación progresiva de los mismos. Dicen que los acuerdos de paz son simples acuerdos que están ahí y que ya quedaron abandonados, pero no. Los acuerdos de paz hablan de la integración de los pueblos, los acuerdos de paz hablan de la reforma al sector justicia, que en el 2016, con el apoyo pleno de CICIG, se logró entablar los diálogos nacionales para la reforma a la Constitución, que el Congreso hoy ha ocultado. Los acuerdos de paz tienen un proceso que comenzó hace no mucho. No sé cómo poder decir que somos una sociedad con valores cuando no sé en qué momento construimos valores democráticos y de paz. Si salimos de una dictadura de 14 años y el único proceso de consolidación que tuvimos fueron 10 años con la revolución del 44 y luego volvimos a caer en procesos permanentes de inestabilidad política en donde permanentes golpes de Estado generaban la exclusión, la violación de los derechos humanos y que el Estado se volviera un aparato de negocio. ¿Qué valores son? Los valores de salir a marchar, los valores de parar los fites. Esos son los valores que hemos perdido, los valores represivos para poder ser obedientes. ¿Son esos los valores realmente que se han perdido? ¿O estamos en la construcción, y es nuestro compromiso como generación actual, construir valores democráticos, construir valores de libertad de pensamiento, construir valores de paz, construir valores de cambio, de respeto al derecho de los demás, de la integración efectiva de las mujeres a sus procesos de desarrollo, de identificar que somos una población joven que necesita ser distinguida en los diferentes elementos de sus juventudes por sus diferencias que entrañan los diferentes pueblos. ¿Cuáles entonces son los valores de la democracia si apenas estamos empezando a tratar de vivirla? Y tenemos la responsabilidad actual, sin miedo alguno, de poder enfrentarnos a ella. Por eso voy a reiterar, y me ha quedado siempre grabada esta palabra, que no es mía, pero la uso mucho, y que la usó un gran profesor como fue Manuel Colón Argueta. Queremos seguir viviendo en la encrucijada entre ser un Estado al servicio de intereses que no benefician nuestros derechos, o queremos dejar por un lado todo ese pasado, todos esos mecanismos que nos han impuesto y poder entrar a vivir en un mundo de derechos que consolide el bien común, el desarrollo individual y la posibilidad de ser quien somos y de podernos expresar. Esa encrucijada está hoy. Él lo dijo en 1978, pero hoy, en 2019, es tan válida la palabra para poder pensar qué tipo de sociedad vamos a construir y qué valores sociales para convivir en democracia vamos a desarrollar. Muchas gracias por la respuesta. Ahora, la pregunta es para la doctora Claudia. Y usted ya nos ha presentado datos que nos reflejan un escenario respecto a las elecciones 2019. Asimismo, también evidencia potencial electoral. Pero el público pregunta: ¿cómo se reporta ese empadronamiento en función de la relación urbano-rural, en función de la edad, del género y de la identidad? Muchísimas gracias por la pregunta realizada. Los datos son muy fáciles que los encuentran en el Tribunal Supremo Electoral, sin embargo tengo que reconocer que los datos son bastante escuetos.
Puedo decirles que, por ejemplo, el 29% de los empadronados oscilan entre 18 a 30 años de edad. El 25% están entre 31 y 40 años de edad. Es decir, los votantes entre 18 a 40 años constituyen el 49% de los empadronados. Tenemos un 18% que están oscilando entre 41 y 50 años de edad, un 28% que está oscilando a partir de los 51 en adelante. Entonces, si se dan cuenta, jóvenes, quienes vamos a definir las elecciones, si ustedes no van a votar, vamos a ser los que empezamos a hacer adultos, o sea, de 31 en adelante, ¿verdad? Cuando este es un país donde, según estimaciones hechas en base al último censo del 2002, ya que lamentablemente no tenemos datos del último censo, tenemos una población de 70% menor de 30 años de edad. En cuanto a la desagregación por sexo, tenemos que 3.177.061 empadronados son hombres, mientras que 3.234.906 somos mujeres. Tenemos un mínimo margen superior nosotras. También es explicable debido a que hubo una campaña de registro bastante intensa de mujeres. Ahora, lamentablemente, entre urbano y rural, ese dato no nos lo está entregando el Tribunal Supremo Electoral. Para eso tendrían que hacerse como análisis de la data y creo que lo irán haciendo posteriormente, aunque es muy difícil porque generalmente es en centros urbanos donde tenemos que irnos a empadronar. Entonces, más bien podría ser una desagregación desde el RENAP para ver el lugar de origen, pero si nos hemos movilizado, ¿verdad? Y aquí no incluí 60.000 empadronados que van a votar en el exterior, en 3 consulados, bueno, en Estados Unidos, que va a ser en 3 consulados. Muchas gracias. Asimismo, sabemos que la corrupción es un entramado que ha atrapado a todo el aparato estatal. Pero las personas que se encuentran en situación de pobreza y de pobreza extrema son quienes mayor padecen los impactos de la corrupción. ¿De qué forma se puede repensar entonces la estructura estatal para hacer de nuestro Estado y de la gestión estatal algo transversal? Es decir, para erradicar esta corrupción y evitar seguir siendo un Estado que se encuentra ausente más en estos sectores de la sociedad. ¿Quién gusta responder? Algo que es importante es buscar la descentralización. Lamentablemente tenemos una macrocefalia gubernamental en el departamento de Guatemala. Y si vemos los datos estadísticos, al menos Huehuetenango es el segundo departamento con mayor presión demográfica después del departamento de Guatemala. Les enseñé en la estadística que por lo menos lo que es el altiplano, el área de Occidente constituye 36.27 de votantes. Ojo, que aquí no estamos registrando el total de población. Se puede estimar que un 40% de la población está ubicada en el occidente del país. Entonces tenemos, perdón, la pregunta, ahorita me enfoqué. Sí, ¿cómo se radica la corrupción para evitar? Bueno, entonces primero tendríamos que descentralizar el aparato. Una buena herramienta vienen a ser los consejos de desarrollo urbano y rural. El problema es de que sobre esos consejos de desarrollo se pone al gobernador, que es un política la Ponti, un nominado de parte del Ejecutivo, y no necesariamente va a haber los intereses. La estructura de los COCODES, COMUDES, CODEDES no es mala si se lograra que los COCODES, que son las comisiones comunitarias de desarrollo, pudieran hacer planificaciones y que también hubiera una participación amplia de mujeres, porque generalmente muchas veces son los alcaldes quienes hacen
asignan a los COFODES. Entonces aquí también en la asignación a obras a través del Consejo de Desarrollo hay mucha corrupción. Ahorita en las elecciones se da todo el tema del clientelismo. Yo creo que ahorita les toca a ustedes jóvenes, perdón que les tire a ustedes la pelota, pero les toca a ustedes asumir el liderazgo. Tendrían que empezar a adoptar a un diputado en las próximas elecciones, ver quiénes van a quedar para presionarles y buscar información de qué están haciendo, y los que son de los departamentos también, porque tienen que empezar a rendirnos cuenta. Son nuestros empleados, es nuestro impuesto sobre la renta, el IVA, lo que les está dando es su salario. Entonces nosotros deberíamos ser los que ejerzamos ese rol de auditoría, y creo que también el fortalecimiento de las instituciones, y esperamos que, bueno, que tengamos una FES, la Fiscalía contra la Corrupción, todavía sin tocar. Muchas gracias. Por cuestiones de tiempo vamos a dirigir una última pregunta al comisionado, esperando poder tener buena señal en esta transmisión. El Pacto de Corruptos pregona en los medios de comunicación que la CICIG ya no existe. ¿Cuál es la situación actual de la CICIG entonces? ¿Y cuál es el apoyo que recibe? Para que se entienda bien, ¿cuál es la situación de la CICIG y cuál es la apoyo que recibe? Sí, ¿cuál es la situación actual del CICIG y cuál es el apoyo que recibe actualmente? Bueno, la CICIG está trabajando casi con todos sus funcionarios nacionales y extranjeros, y lo seguirá haciendo hasta el tiempo, que es la fecha de culminación del. Por esa razón, visto usted que se han realizado apoyando a la Fiscalía algunos años, que en semanas anteriores han judicializado los casos, porque continuamos desarrollando nuestro trabajo en todas las áreas, aunque con bastantes dificultades derivadas de los obstáculos que el gobierno ha pretendido establecer y de hecho ha dado. Por ejemplo, en cuanto a la supresión del apoyo de las policías de Argentina y de Colombia, que fueron retiradas de la CICIG por expresa petición del presidente Morales y de su canciller. Estamos en el trabajo del Ministerio Público pretendiendo todavía concluir alguna investigación, poder realizar casos más, y además estamos en la evaluación de cuánta actividad destinada para presentar informes finales, informes de cierre, y trasladar todavía algunos casos al Ministerio Público por dar algunas denuncias con fundamento en archivos que se tienen para actividades desarrolladas especialmente a partir de abril del 2000, en el procesamiento, el análisis, la reflexión y la sistematización de información recogida en todos esos numerosos documentos que a partir de abril del 2015 se representan. El propósito es que podamos entregar un informe al pueblo de Guatemala en la última semana de agosto y poder preguntar lo que ha significado el aporte de ACICIG
al país en uno de los aspectos lo que mencionaba exposición en cuanto a contribuir al Ministerio Público, pero en beneficio de los propios, en tener un conocimiento de la realidad que vive, de cuál es el estado de cultura de las instituciones que existen en el país, algunas propuestas legales y que hablan los votos nuestros que hacemos a guatemaltecos. Y como ahora mencionaba particularmente a ustedes, los jóvenes universitarios, a la juventud guatemalteca, para que se apropien de esta transformación del Estado y que pueda, en estas elecciones, la elección se 29% de los mandatos que seleccionaban en 18 y 30 años puedan presentarse a contribuir en ese proceso de transformación inicialmente y más inmediato, que tienen todos los pensamientos de los jóvenes guatemaltecos para contribuir a la transformación del Congreso de la República. Muchas gracias. Bueno, en función del marco que estamos tratando en cuanto al impacto de la corrupción política, especialmente en el contexto de las elecciones 2019, decidimos llevar a cabo este foro precisamente porque consideramos importante hacer conciencia sobre el entramado que es la corrupción y cómo ha actuado en todo el aparato estatal. Nos toca, evidentemente, después de las intervenciones de nuestros ponentes y de nuestro invitado especial, como estudiantes universitarios y como ciudadanos y ciudadanas, repensar la política en el país. Es un hecho que, y según datos de Latinobarómetro, actualmente las democracias en América Latina presentan un desinterés por parte de sus pobladores en cuanto a las cuestiones políticas. Pero lo político es también algo que nos debe de importar, porque es algo que implica también nuestro futuro y es algo que nos permite también reivindicar nuestro regreso a la democracia. Es por ello que agradezco y de parte de la agrupación a la que pertenecemos, Conciencia, agradecemos a la doctora Claudia Ágreda, al licenciado Héctor Osvaldo Samayoa y al comisionado Iván Velázquez por participar en este foro. En estos momentos dejaré en uso de la palabra a el compañero Luis Alfredo Álvarez, quien se encargará de dar las palabras de cierre. En nombre de la agrupación Conciencia, agradecemos al doctor Iván Velázquez, al equipo de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, a los ponentes, el maestro Osvaldo Samayoa y a la doctora Claudia Ágreda, y al público presente por su participación en este foro de elecciones y corrupción. Como ciudadanos responsables, los invitamos a seguir informándonos sobre el proceso electoral y los acontecimientos del país, ya que es trabajo de todas y todos la construcción de un país más democrático, inclusivo y libre de corrupción. Damos por finalizado el evento. Muchas gracias a todos y todos y recordemos, hagamos conciencia.